El Café del Fotógrafo, episodio 97. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Café del Fotógrafo, un podcast en el que hablamos de todas esas cuestiones, ideas, charlas o conversaciones que suelen surgir cuando se unen un grupo de fotógrafos para tomar un café tras una sesión de fotos. Soy José Barceló, soy fotógrafo y el profesor de fotografía de los cursos online que encontráis en josebarceló.com y de los cursos de fotografía presenciales en Mallorca Fotográfica. Y ya sabéis que podéis contactar conmigo para cualquier cosa que necesitéis relacionada con el mundo de la fotografía. Bueno, pues volvemos un martes más, un martes en el que os voy a hablar de cómo podéis hacer fotos o retratos con luz natural estando en casa. Pero antes, os recuerdo que el viernes tenemos un episodio en directo. Tenemos este episodio especial, el número 100, y haremos un directo a través del canal de YouTube y será a las 7 de la tarde. Os dejo el enlace al episodio en directo ya para que podáis acceder y activar el recordatorio si queréis. Os lo dejo enlazado en las notas del episodio. Los que no podáis seguirlo en directo, pues ya sabéis que al acabar el directo, pues pondré el audio en las plataformas de podcasting, ¿vale? Con lo cual os quedáis con el audio y podéis seguirlo, y si ponemos alguna foto o algo, pues la tendréis como siempre en las notas del episodio. Bueno, ya sabéis que podéis contactar conmigo para cualquier duda que tengáis, para cualquier pregunta, sugerencia. Si queréis ya que tenga algunas preguntas para responder en este directo, lo que haga falta, pues me lo podéis hacer llegar a través del formulario de contacto que encontraréis en josebarceló.com/contacto. Y ahora ya sí, vamos a ver cómo hacemos esos retratos con luz natural estando en casa. ¡Vamos allá! Bueno, pues aunque parezca que poco a poco vamos a ir dejando el confinamiento muy paulatina y lentamente, la cuestión es que seguimos confinados en casa y seguimos pasando mucho tiempo en casa. Pero, como ya sabéis, podemos seguir haciendo fotos, podemos aprovechar los recursos que tenemos a manos y ¿por qué no aprovechar si estamos viviendo con alguien? Estamos viviendo este confinamiento con alguien, ¿por qué no aprovecharlo y practicar nuestro retrato, nuestra fotografía de retrato? Así que bueno, lo primero de todo os voy a comentar dónde elegimos, qué lugar elegimos de la casa para hacer las fotos, un poco os hablaré de la composición, la luz, accesorios, estilismo y demás. Pero lo primero de todo me gustaría hablaros de lo que es el retrato en sí, ¿vale? Porque muchas veces el concepto de retrato pensamos que con que salga una persona eso ya es un retrato y ya está. A ver, hay gente que lo considera retrato, no pasa nada, al final es una cuestión de nomenclatura, ya sabéis que a mí al final los nombres me dan bastante igual. La cuestión es que yo voy a hacer referencia en este episodio al retrato más bien entendido como una fotografía a una persona, pero no pillándola haciendo algo o no pillándola desprevenida, sino que estamos fotografiando a esa persona para que realmente se la reconozca en la foto, se vea, digamos, su personalidad, se vea un poco cómo es, se vea si es una persona más alegre, si es una persona más triste, más introvertida, más extrovertida, qué le gusta incluso o qué cosas le disgustan. Es decir, estoy hablando de un retrato, un tipo de retrato en el que hay una interacción entre el fotógrafo y la fotógrafa y el retratado o retratada. Es decir, el fotógrafo va a interactuar con esa persona, va a intentar conocerla. Lógicamente, en esta situación, si es alguien que está en nuestra casa compartiendo confinamiento, pues seguramente lo conoceréis bien. Pero la idea es esa, ¿no? El ser capaces de conocerlos y retratarles para que realmente se vea en esa fotografía, aparte de que se vea lo mejor posible, que se vea también pues esa personalidad. Empezaremos por el lugar. Como siempre, pues deberemos elegir un sitio en el que le vamos a hacer las fotos. Aquí, en principio, para hacer un retrato, en principio, pues cualquier lugar es bueno. ¿Qué pasa? Que al estar dentro de casa, pues lógicamente las condiciones de luz no siempre son las mejores. En algunas habitaciones donde hay muy poca luz, al final tendréis que disparar con luz artificial, y me gustaría más centrarme en lo que sería la fotografía con luz natural. Así que bueno, la mejor opción en este caso para fotografiar con luz natural, lógicamente, es una habitación que tenga el máximo de luz posible y que podáis hacer esas fotos pues relativamente cerca de una ventana. Pensad que aunque la habitación sea muy luminosa, cuanto más cerca estéis de la ventana, muchísimo mejor, porque más luz vais a tener. De la misma forma, si tenéis una terraza, tenéis un balcón o un trozo de jardín al que podéis acceder para hacer esas fotos, pues puede ser interesante también.
Incluso, aunque estemos confinados, pues lógicamente un rato podemos pasarnos en un espacio comunitario. Podéis ir a la azotea, podéis ir, a lo mejor tenéis alguna escalera bonita que os puede servir para como marco para ese retrato, alguna cosa así. Pues también intentad pensar en esos recursos que muchas veces pensamos que solo podemos hacer las fotos delante de la tele y resulta que tenemos un poco más de margen sin incumplir el confinamiento y sin tampoco molestar a otros vecinos o sí, a otra gente que pueda andar por esas zonas comunitarias. A nivel de composición, lo que mejor suele funcionar en un retrato es buscar un fondo limpio, un fondo con pocos elementos. Incluso aunque tengáis un objetivo muy luminoso, un objetivo que pueda abrir mucho el diafragma y que os haga desenfoques muy exagerados, cuidado cuando intentáis o cuando hacéis fotos con poca profundidad de campo, pero los fondos están muy cargados, o sobre todo tienen luces o tienen elementos así como con mucha textura. ¿Por qué? Porque aunque los desenfoquéis, pueden restarle protagonismo al sujeto, a la persona que estamos retratando. ¿Por qué? Pues simplemente porque van a tener mucha textura, va a tener esos puntos de luz que aunque se vean desenfocados, van a robarle protagonismo, con lo cual cuidado con eso. Yo siempre soy más soy más partidario de fotografiar frente a una pared, alguna superficie que sea más o menos lisa, si no colgamos una tela incluso de la pared o algo así, no sé, intentar buscar algún fondo que sea lo más limpio. Puede tener textura, lógicamente, a lo mejor una pared de ladrillo es muy interesante, pero que esa textura no le robe protagonismo a la persona. Podemos, lógicamente, optar por fotos en vertical o fotos horizontales. Cuidado, porque muchas veces tendemos a que como es un retrato, solo podemos hacerlo verticalmente. No, en este caso, pues lógicamente podemos poner cámara horizontal o vertical. Y tened en cuenta, muchas veces va muy bien la orientación horizontal para hacer esos retratos ambientados de los que os hablaba cuando os hablaba de Arnold Newman en el episodio 70. Tener claro esto, cuando estéis componiendo un retrato, que la persona es el protagonista, por lo tanto tiene que de alguna forma ser el elemento principal de la foto, o bien porque el fondo es tan limpio que es el único elemento de la foto, o bien porque por composición conseguimos que la mirada vaya hacia esa persona. Podemos buscar incluso algún punto de vista interesante, ¿no? Que no sea la típico retrato frontal, mirando a la cara, a la misma altura de los ojos y ya está. Podemos experimentar, incluso podemos poner puntos de vista cenitales o echar a la persona en el suelo o tirarnos nosotros a ras de suelo. Incluso podemos colocar objetos de la casa delante del objetivo, es decir, entre el objetivo y la persona, para forzar esos desenfoques y hacer como incluso marcos compositivos, de tal forma que la persona todavía gane más protagonismo. A nivel de luz, que va a ser un poco lo que más nos va a condicionar a la hora de hacer estos retratos, mi consejo es que intentéis aprovechar las horas en las que haya máxima intensidad lumínica, es decir, durante el día, especialmente en las horas centrales del día. Claro, aquí depende un poco de cómo sea vuestra casa, de la orientación que tenga, pero si tenéis una ventana en la que entra una luz directa, en este caso pues tendréis mucha intensidad de luz, pero será una luz dura, que os va a generar unas sombras muy duras y una imagen muy contrastada. En ese caso, pues podríais jugar precisamente con eso, aprovechar esa luz directa, esa luz dura y aprovechar para hacer juegos de luz y sombra. A lo mejor retratar a la persona enfrente de esa ventana, de esa luz, que a lo mejor le puede llegar la luz de una forma lateral, y de fondo tener un trozo de habitación en el que no llega luz, con lo cual tendréis un fondo mucho más oscuro y la persona destacará mucho frente a ese fondo oscuro. Si tenéis una luz indirecta, a lo mejor vuestra casa está mirando al norte o estáis aprovechando una ventana que está mirando al norte, pues tendréis una luz indirecta, mucho más suave, pero también menos intensa. Así que bueno, habría que ver a ver qué os interesa más en función de la foto que vayáis a hacer. En el caso de que tengáis esa ventana en la que entra luz directa, pero queráis una luz suave, una opción, si tenéis una cortina blanca, pues simplemente es poner la cortina blanca delante. Esa cortina blanca os va a suavizar la luz, lógicamente también os bajará la intensidad de luz. Y si no tenéis una cortina blanca, pues siempre podéis colgar una sábana o alguna tela blanca que tengáis por casa.
Si el día está nublado, pues lógicamente tendréis una luz muy, muy, muy suave, pero con una intensidad muchísimo más baja. Con lo cual ahí sí que seguramente nos quedará más remedio que subir ISOs, utilizar diafragmas más abiertos y demás. Pero oye, si tenemos que subir el ISO, en este caso, pues se sube, ¿vale? No pasa nada, vale más poder subir el ISO y hacer la foto que quedarnos de brazos cruzados sin hacer foto porque nos da miedo subir el ISO. Lógicamente, ya os digo, depende de la orientación de la casa y un poco las estancias que tengáis para poder situaros para hacer esos retratos. Podéis utilizar, ya os digo, esa sábana blanca, colgarla delante de la ventana y utilizarla incluso como fondo. Podéis disparar, digamos, a contraluz, que si tenéis esa cortina blanca, esa sábana blanca delante de la ventana, os puede servir como fondo blanco. Simplemente tendréis que tener en cuenta que en la medición esa va a ser una foto a contraluz y tendréis que sobreexponer la foto para que la persona que estáis retratando se vea bien, incluso sabiendo que estáis quemando, aunque sea ligeramente, ese fondo de la sábana colgando. Además, pues también podéis utilizar esos reflectores que os comentaba cuando os hablaba de los bodegones en casa. Podéis utilizar esos reflectores, que aunque, bueno, si tenéis alguno comercial, mejor, porque será más fácil de manejar, pero podéis utilizar alguno hecho en casa, como por ejemplo un corcho blanco o un cartón pluma blanco, o ese reflector que también os hablaba cuando os hablaba de los bodegones en casa, que puede estar hecho con algún tipo de superficie medianamente rígida, forrada con papel albal, con papel de aluminio, que eso os dará, pues os permitirá rellenar las sombras, con una luz más dura o más suave en función del reflector que estéis utilizando. Luego, lógicamente, cuando estamos haciendo un retrato, nos interesa que la persona salga mínimamente bien, que es verdad que se le reconozca, que sea una foto auténtica, pero lógicamente, pues nos interesa que salgan guapos, para entendernos, ¿vale? Personalmente me gustan mucho los retratos lo más naturales posible. Si es una persona con arrugas, que salga con arrugas. Si tiene cicatrices, que tenga cicatrices. Me explico, a la hora de retocar yo un retrato, lo retoco más bien poco. Pero, pues siempre podemos hacer algunas cosas para que no deje de ser no dejen de tener un aspecto natural, pero en el que se pueda ver un poco mejor. Por ejemplo, pues tener en cuenta que conviene que estemos más o menos peinados, con una ropa, lógicamente, que ayude a transmitir la personalidad. No exagerarlo, es decir, no decir, oye, pues vamos a hacernos un retrato con un vestido o un traje de gala. ¿Por qué? Porque no suele ser algo que usemos habitualmente. El peinado, lo mismo, podemos tener un peinado, ir mínimamente peinados, pero de una forma natural. No hace falta tampoco que parezca un peinado de peluquería. Algo exagerado al final lo que hará es que el retrato se vea como muy falso, ¿no? Que se vea, que digáis, oye, pues es que no me reconozco en ese retrato. La persona cuando lo vea dirá, oye, pues es que al final me he pasado arreglándome y no me veo, o sea, no soy yo esa persona. Con lo cual, si lo que buscáis es un retrato así natural, ya os digo que a mí personalmente son los que más me gusta, lo suyo es eso, que haya un pequeño arreglo, pero sin pasarnos. Otra cosa que me gustaría transmitiros, que creo que es importante, es que intentéis buscar una foto cada vez. Es decir, si después de escuchar el episodio decís, vale, venga, voy a intentarlo, voy a coger la cámara, voy a coger a alguien que haya en casa y me pongo a hacerles fotos. En ese momento lo que estáis buscando es una única foto. No hace falta que en cuanto cojáis la cámara y empecéis una sesión de fotos consigáis 20 o 30, 40 fotos buenas. Lo que estamos buscando es una foto. ¿Por qué? Porque lo que nos va a permitir eso es centrarnos en esa imagen, centrarnos en esa expresión auténtica. Vamos a buscar una foto que realmente sea interesante. Vamos a intentar que la persona se relaje, que la persona se sienta cómoda delante de la cámara, que no haya una tensión, es que me está apuntando con la cámara y me pongo nervioso. Que demos tiempo a que esa persona se relaje y consigamos esa expresión. ¿Por qué? Porque si empezáis a hacer una foto, ahora cámbiate de sitio, otra foto, ahora ponte aquí, ahora ponte así, ahora cambia de posición, ahora vámonos a otra habitación. Al final lo que hacemos es romper la sesión cada vez. En cuanto estemos entrando un poco en un dinamismo, en una sesión en la que empezáis a conectar con esa persona a nivel fotográfico, os vais a dar cuenta que de repente se rompe la sesión y tenéis que volver a empezar y tenéis que volver a hacer el esfuerzo para volver a conectar con esa persona. Lo importante es precisamente eso, ¿vale? Que la persona se relaje y se sienta bien ante la cámara y vosotros pues os vais fijando en la luz, en la composición, en esos pequeños detalles. Si yo que sé, la camiseta le está haciendo alguna arruga o algo por el estilo, pues ir corrigiendo esos detalles, pero siempre intentando buscar una única foto.
El objetivo es conseguir una foto interesante, una foto que realmente plasme la personalidad de esa persona. Bueno, ya un poco a modo de conclusión, claro, estáis fotografiando, seguramente serán o familiares o personas muy cercanas con las que estáis conviviendo este confinamiento. Y es fácil que nos pongamos nerviosos. Es fácil que si estamos fotografiando a esta persona y vemos que las cosas no salen como queremos, o que a lo mejor no están poniendo la expresión que tienen, o que incluso se están poniendo nerviosos porque realmente no les estamos transmitiendo esa calma, ya os digo, es fácil que si no sale ese resultado empecemos a generar una tensión y lo ideal sería intentar romper esa tensión cuanto antes, ¿vale? O que incluso esa persona, por muy conocidas que sean, incluso siendo familiares, les dé como corte, porque están delante nuestro con la cámara, les están apuntando y quizás si no les encanta que le hagan fotos, puede costar un poco. Así que ya os digo, intentad tranquilizaros vosotros primeros, porque de esta forma podréis transmitirle esa calma, esa serenidad a la persona que estéis retratando. Si al final hacéis una sesión intentando meter presión, el típico, oye, pero ponte tranquilo, oye, sonríe, oye, no, o sea, pues tenéis que ser vosotros los que les transmitáis esa calma, los que les hagáis sonreír, intentar que no sea una sesión con ansiedad o intentando forzar la situación. Si le decís a una persona que tenéis al lado en casa, le decís, oye, ¿te puedo hacer fotos? ¿Te apetece que hagamos un retrato? Y no le apetece en ese momento, no vais a conseguir un buen retrato por mucho que lo forcéis, por mucho que le digáis, pues es que me apetece, venga, vamos a intentarlo, luego ya te sueltas. Seguramente no lo conseguiréis. Lo ideal es que intentéis conseguir el retrato en el momento en que la persona tenga ganas de hacerse ese retrato. Con lo cual, lo primero de todo es encontrar ese momento para poder hacer las fotos. A partir de ahí, luego ya saldrá el lugar, la composición, la luz y todo esto que os he ido comentando. Así que bueno, ya os digo, creo que es una opción interesante para hacer fotos mientras estamos confinados y creo que, como siempre, pues se puede aprender muchísima fotografía, aunque no sea vuestra especialidad o aunque no sea el tipo de fotografía que más os llama la atención. Al final la fotografía es luz, es composición y es relacionarse muchas veces con personas, con lo cual creo que es muy interesante aprovechar estos momentos que estamos en casa para poder seguir haciendo retratos y seguir aprendiendo fotografía. Así que bueno, en fin, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias como siempre por escuchar este nuevo episodio, por compartirlo y lógicamente también por suscribiros a los cursos, permitiendo que todo esto siga adelante de una forma cada día un poco más sostenible. De verdad que muchas gracias por estar aquí un día más, mucho ánimo y a disfrutar.